¿Qué amigos? Bienvenidos al 2.5 Gasteiz, 20 de septiembre, y arrancamos nuestro segundo programa de esta tercera temporada aquí en VTV Televisión. Arrancamos temporada, la tercera temporada ya, y lo hicimos ayer además, por cierto, en formato diferente. Hoy no va a ser ese formato. Esa tertulia es una de esas tertulias en las que uno, sinceramente, ahí eso digo siempre en privado, pero a ustedes también lo voy a confesar hoy, siempre les tengo mucho respeto. Y la verdad es que, bueno, con ellos tengo que hablar y negociar, en los espacios en los que queremos, de alguna forma, innovar en este programa. Pero bueno, de alguna forma, poder contar con estos tres grandes contertulios, para mí es un lujo todos los martes en esta su casa. Y si me lo permiten, ya paso a presentarlos. Javier Tellería, bueno, buenos días. No. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal las vacaciones? Bien, ¿Vacaciones ya olvidadas? Ahora ya muy olvidadas, ya estamos metidos en faena. O sea, El color ese que tienes de campaña, entiendo. El color es campañero, totalmente, porque ha habido algunos días de sol y calor que estar escuchando un mitin uno se ponía muy morenito. ¿Sí? Entiendo lo mismo, se repite de buenos días, entiendo lo mismo, que ese color también es de vacaciones o también de la campaña. Sí, es también de vacaciones y en parte de la campaña, porque los primeros días hizo un tiempo bastante bueno, pero se ha torcido. Bueno, mañana ya vienen buenas temperaturas, mañana hasta 25 grados dan bueno, Luis Viana, ¿qué tal estamos? Hola, buenos días. Buen color también, ¿eh? Bueno, muy bien. Buen color, entiendo que las vacaciones... Veo que a los tres, además, veo que os ha sentado bien las vacaciones, venís con cara relajados, a pesar de que ellos dos están en campaña, ¿no? Tú y yo no estamos en campaña, ellos dos sí. Probablemente a toda la ciudadanía le sientan bien las vacaciones, sí, unos días de cambio y de relajo. Pero mañana empieza el otoño. Mañana empieza el otoño, es verdad. El lunes pasado Larizu hasta el lunes hizo un tiempo extraordinario y ahora llevamos una semanita ya de tiempo más vitoriano. Pero mañana viene buen tiempo, anuncian ascenso de temperaturas hasta 25 grados mañana. Hoy nos sale lluvioso. Por cierto, estamos aquí en el Puerta Grande. Les decíamos que durante, no sé si 1 o 2 semanas o unos días, pues no vamos a estar aquí, pero volveremos a nuestro estadio, bueno, a nuestro set, ahí en el Hotel Lacua en breve. Pero no obstante, les esperamos. Si quieren acercarse a tomar un café con nosotros aquí en este Puerta Grande, donde estamos ubicados, bueno, pues ya sabes, que les invitamos a tomar un café. Y yo pues ya sé que quisierais que nos quedásemos aquí, Ya me lo habéis dejado claro que esta ubicación es muy buena, pero bueno, el hotel también es un sitio muy agradable y la verdad es que nos tratan de forma maravillosa allí, todo hay que decirlo. Dicho esto, han pasado muchas cosas, desde que dejamos las tertulias ahí en junio, han pasado muchas cosas, muy diversas. Hablando de política, siempre hablando un poco de política, luego hablaremos de Vitoria también, porque también os voy a preguntar por cómo veis la ciudad, ¿no? Si la veis más, menos sucia, si el tema de que haya algunos jardines descuidados, el tema de las ratas, que también ha salido a la colación, ¿no? Bueno, luego hablaremos de Vitoria, pero ¿cómo veis? ¿Qué análisis hacéis desde el 25J a hoy, a la investidura, mejor dicho, al día 31 de agosto, de la investidura del señor, de esa investidura fallida del presidente en funciones, Mariano Rajoy? ¿Cómo veis? ¿Qué creéis que va a pasar después del 25S, que también tanto se habla, de esos pactos posibles después de que se celebren las autonómicas, tanto en Galicia como en Cataluña, perdón, en el País Vasco? ¿Qué creéis que, primero, qué ha pasado, cómo lo veis, y luego qué creéis que puede pasar? ¿Qué queréis de los tres? Os dejo que decidáis espacio. Luis, que te veo con ganas. Bueno, pues estamos viviendo una España con un gobierno en funciones ya desde hace 9-10 meses. Hemos tenido 2 elecciones generales. Pues yo creo que es lo que toca. Los ciudadanos están diciendo, bueno, están marcando determinadas tendencias en las elecciones en cuanto a los resultados. Nosotros tenemos dentro de 6 días las elecciones autonómicas. Yo creo que entrando un poco en harina, que no tanto hacia atrás sino hacia el presente, que las encuestas indican tendencias, pero todos los resultados están marcando ciertos diferenciales que luego el lunes hay que leerlos, hay que analizarlos y que marcan los siguientes meses. Es decir, las encuestas se aproximan pero no aciertan. Yo creo que eso es una realidad de casi todas las últimas encuestas. Pero que se lo digan a Javier Lasarte. La de diciembre, la de junio, por ejemplo, es un caso que me ha venido a la cabeza. En positivo para él. Y
Y bueno, efectivamente en España estamos ahora en un pequeño impasse para ver cuál es el resultado de las elecciones autonómicas en Galicia y en el País Vasco, por si pudieran, que acaso sí, influir en la evolución de la situación general de España para la elección de una investidura, un presidente de gobierno y bueno, la constitución o el seguimiento de una legislatura ordinaria, ¿no? Luego, bueno, lo que vemos es que España es plural. Yo creo que el País Vasco también es plural y en ese sentido se manifiestan los ciudadanos y que los partidos tienen que entenderse forzosamente. Charlie o Luisa, ¿qué quieres de estos? Sigo yo, si os parece. Preguntabas qué ha pasado y qué va a pasar. En el que ha pasado yo lo resumiría casi con una frase, y es que en España se produjo una corriente de cambio que votó a diferentes partidos, pero que esos diferentes partidos todos tenían un mismo denominador común, que era esa idea de cambio, y que sin embargo esa idea de cambio no ha sido materializada. Es cierto que el primer partido ha sido el Partido Popular, por eso ha tenido en esta segunda ocasión también la iniciativa de someterse a la investidura. La pudo tener en la primera, de hecho el rey así se lo pidió, aunque declinó hacerlo, pero bueno, en esta segunda se ha atrevido Mariano Rajoy a presentarse a la investidura, y en el Congreso de los Diputados ha producido algo que era bastante razonable, y es que si hay una mayoría de cambio era difícil concitar los apoyos suficientes para una mayoría no de cambio, sino de continuidad con lo anterior. Lo que en España se ha puesto en cuestión por muchos partidos, y específicamente por el Partido Socialista Obrero Español, son esas políticas del Partido Popular cuando tenía mayoría absoluta, que tuvo la capacidad de hacerlas porque tenía una mayoría absoluta, pero que son responsabilidad suya y que en todo caso las pueden avalar quienes piensen como el Partido Popular, que ha hecho la práctica de esas políticas. Lógicamente nosotros no estamos de acuerdo con los recortes en los servicios públicos, no estamos de acuerdo con la reforma laboral, no estamos de acuerdo con la reforma educativa, no estamos de acuerdo con un montón de cosas que queremos cambiarla, y que por eso nos planteamos ser de verdad una alternativa y no un apoyo a un gobierno al que hemos combatido en esas políticas y con el que decimos no estar de acuerdo y al que le queremos derogar un montón de iniciativas políticas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues razonablemente lo que debiera de pasar, porque yo no sé qué es lo que va a pasar con exactitud, pero lo que debiera de pasar es que finalmente esas fuerzas del cambio fueran capaces de dar una alternativa en forma de gobierno. No obstante, ¿la abstención sería apoyar a un gobierno? La abstención, sin ninguna duda. Yo en estos días, cuando estoy en la calle haciendo campaña, me encuentro con muchos ciudadanos que de una forma muy espontánea, natural y razonable dicen, bueno, hay que ponerse de acuerdo porque hay que llegar a alguna solución, y ahí siempre les hago la misma pregunta, siempre les digo lo mismo. Digo, vale, vamos a suponer que el Partido Socialista se abstiene para que Rajoy pueda formar gobierno. Cuando Rajoy vuelva a meter el hachazo a la política educativa, a la política laboral, a la negociación colectiva, a las políticas sociales, o por ejemplo a las pensiones, va a ser por culpa de los socialistas que les dejamos gobernar y que les dimos los apoyos porque todos somos lo mismo y todos somos iguales, y la inmensa mayoría dice no, eso sí que no. Bueno, pues si eso sí que no, tenemos que seguir siendo la alternativa. Luisa, el antes y el después, en Madrid a los nacionalistas, al PNV, le estamos oyendo decir no ahora y no después del 25S. Sí, eso hemos dicho, decimos, es decir, eso es una constante que mantenemos. Los titulares hoy de muchas presas dicen lo contrario. No, en cualquier caso, aquí, independientemente de todo, lo que ha ocurrido es que hay un bloqueo en Madrid, un bloqueo político que ha generado un bloqueo institucional, donde unos se niegan a los otros y los otros a los unos. Unos apelan a una mayoría, los otros a otra mayoría, y es un problema que tienen en España muy serio, y que además las últimas encuestas vienen a decir que en caso de unas terceras elecciones se volvería a repetir esa situación de bloqueo, solo que con un castigo de la ciudadanía lógico de mayores abstenciones, con lo cual la legitimidad con la que vayan obteniéndose las distintas mayorías pues cada vez sería menor desde la perspectiva de número de votos,
independientemente de eso, el único que ha sacado algo de tajada de toda esta historia repetitiva ha sido el Partido Popular, que ha incrementado sus escaños. Pero bueno, es una situación de bloqueo. Otra cosa es que en las elecciones que ahora vamos a tener, que es desde luego las que a nosotros nos preocupan, las que vamos a tener ahora aquí el próximo domingo, han venido los líderes nacionales a intentar dirimir ese conflicto español aquí en estas elecciones y han venido a hablar más que de los problemas de aquí, de esa situación de bloqueo, de yo quiero desbloquear. Tengo la sensación de que los líderes de los grandes partidos realmente no se han sentado a negociar prácticamente nada desde el 26 de junio y están gestionando una especie de agenda de plazos largos, de decir generalidades para ganar tiempo, para ver quién pone más nervioso al otro, porque realmente no veo un trabajo de oficina, de despacho, de ponerse a negociar, ¿no? Pero es una situación de bloqueo que a mí me sorprende, está sorprendiendo a la Unión Europea y lógicamente a los ciudadanos españoles sorprende, y nosotros, nuestra mayor intención, independientemente de lo que pueda pasar en Madrid, es que estas elecciones, las nuestras, las vascas, hay que mantenerlas, hay que intentar mantenerlas ajenas a lo que está ocurriendo en Madrid, porque aquí es lo nuestro, es nuestros problemas, y tenemos que solucionar nuestros problemas con nuestros votos. Después del 25S, ¿seguirá el no? Seguirán en Madrid con sus cosas. Pero nosotros empezaremos a intentar formar un gobierno. Pero seguirá el no, se seguirá ese no que Aitor Esteban. El PNV por activa, por pasiva y por perifrástica. No hay, en cualquier caso, además, no es determinante los votos que pueda tener el PNV, ¿no? Son cinco votos, creo que tiene el PNV en Madrid. Ni siquiera, aunque rozaría. El día 31, con los 6 votos del Partido Nacionalista, prácticamente lo tenía hecho Rajoy. Los 5 votos. Perdón, los 5. No llegaría, no hubiera llegado. Pero es que en cualquier caso, es que hay que pensar que no es el PP, es PP con Ciudadanos. Cuando queréis podéis intervenir. Y Ciudadanos, en la primera instancia, dijo: no queremos que el PNV entre en esta negociación a cambio de sacar nada para Euskadi. Bueno, oiga, hay un veto de Ciudadanos, además, quiero decir, independiente de la voluntad del Partido Nacionalista Vasco. Cuando queréis intervenir. La verdad es que en estas tertulias, probablemente por no participar en política en primera línea, yo me sorprendo, porque yo lo que digo es los discursos de todos los días. De verdad, no sé si lo consigo, pero yo intento venir aquí y ponerme un poco en la piel de un ciudadano que no está tan identificado con un partido político. Quiero decir que las ideas de cada partido político ya las hemos oído repetido. A mí no me apetece venir aquí a hablar de el doctor no, qué partes del no ha entendido usted y ese tipo de tópicos, bueno, que están bien. Quiero decir, yo pienso más un poco en la persona que está en su casa viéndonos y que está esperando un poquito de información o alguna cosa diferente, o lo que le contemos efectivamente una novedad, ¿no? En ese sentido intento hacer un poco mis intervenciones, mis apreciaciones, mis aportaciones en esta tertulia. Yo creo que los tópicos ya no valen en España, es decir, que hay uno malo y los demás son buenos, y cuando uno habla de sí mismo, de su idea o de su partido político, no, lo mío es fenomenal y el otro es malo, malísimo. Yo no creo que lo que pase en España todos son muy malos, porque como yo soy nacionalista vasco, ni obviamente pudiera decir, oiga, como ese no es de mi colorín aquí en este espacio nuestro, nuestra comunidad autónoma, nuestro país vasco, pues bueno, el que está en el gobierno es que es muy malo. No, mire usted, con la división y con el pluralismo que hay, los partidos están obligados a entenderse y tienen que buscar puntos de encuentro y tienen que olvidarse un poco de las, voy a decir, de las pequeñas afrentas. Entonces, si decimos, porque si no, esto se convierte en una historia de y tú más y tú menos, oiga, y recortes y determinadas medidas. Todos han hecho medidas de recorte de gasto público porque ha sido necesario en España, porque ha habido una crisis económica mundial. Y entonces lo que pueden decir es, oiga, mire usted, yo no hubiera llegado a este tamaño de déficit, hubiera incrementado este déficit, o efectivamente es un debate sano, hay que subir los impuestos o hay que bajarlos porque va a tener estas consecuencias. Bueno, yo creo que ese es el debate que realmente interesa a los ciudadanos, no la historieta de usted venía siempre con el tridente y vestido de demonio y usted es un malo y voy a ver si, en fin, le entierro, en fin, políticamente, le aparto. Yo creo que eso no vale para nada. Quiero decir que los ciudadanos están votando, están marcando unas determinadas tendencias, tiene que haber acuerdos. Y lo que hay que saber es
¿Qué va a dejar cada uno? ¿Qué va a aportar en esos acuerdos? Sin acuerdos, desde luego, no hay gobiernos, los ciudadanos van a estar descontentos. Pero ¿no crees que la ley orgánica del régimen electoral general habría que reformarla y en eso se tendría que poner todos los partidos de acuerdo para que no va a suceder este vacío que existe ahora mismo? Evidentemente, porque nadie contemplaba a nadie. ¿Pero para qué? ¿Para buscar una mayor proporcionalidad sobre bases territoriales, como pidió Ciudadanos, al día siguiente de constatar que habían bajado sus números, para reforzar unidades territoriales? En el País Vasco tenemos unas elecciones que no están proporcionadas, 25-25-25, y desde Álava, por lo menos desde algunos sectores, eso es, en fin, irrenunciable, porque está en la base del estatuto. Y voy a decir, no se ha planteado. Es decir, oiga, cambiar la ley orgánica de régimen electoral, ¿para qué? ¿Para hacer como en Grecia y reforzar al primer partido dándole una prima automática de 50 escaños al que gane? Bueno, pues igual hay que reformar, pero habrá que definir primero en qué sentido. Las leyes no son perfectas ninguna y todas pueden generar momentos que no estaban previstos y que es difícil resolverlo, y por eso en la ley no tiene que residir la responsabilidad de hacer las cosas, sino que en todo caso esa es la tutela, la garantía, el marco. Lo que hace falta es que la política funcione y que la política tiene otras características, más de voluntad, de posición de cada cual, de acercamiento entre unos y otros, que bueno, lo que pueda marcar estrictamente una ley de forma mecánica a la hora de componer mayorías o de no generar vacíos de gobierno entre unas elecciones y otras, etcétera. Bien. Pero dicho esto, yo quiero matizar algunos elementos que me parece que se olvidan con facilidad y que para mí son el centro de la cuestión. Es decir, España no es una nación de ciudadanos iguales. España es un país en el que hay no solo pluralidad política, no solo diversidad política, no solo pensamiento distinto, sino es que hay intereses distintos entre los ciudadanos y las ciudadanas. Hay necesidades distintas y hay posibilidades y medios para esos ciudadanos distintas. Y esto se va conformando también políticamente. Yo entiendo que quien cree que está más cerca de poder gobernar, pero necesita unos votos, quiere hacer pues una especie de ensaladilla rusa en la que cabe todo y luego se cubre con mayonesa. Pero yo no tengo esa posición, porque nosotros no hemos salido a las elecciones ni a las del 20 de noviembre ni a las del 26 de junio para decir, oiga, si no hay otra solución a la vista, votaremos a Rajoy. No, es que nosotros recibimos un voto de los ciudadanos para ser una alternativa al Partido Popular y para cambiar esas políticas del Partido Popular. Y Rajoy, cuando decía, oiga, es que yo cómo le voy a apoyar a Pedro Sánchez en la investidura si quiere cambiar las políticas que yo he hecho, tenía toda la razón y fue razonable. Lo que pasa que a Rajoy, como le ocurre muchas veces, se le olvida lo que dice el día anterior, y cuando le toca a él quiere que nosotros sí olvidemos qué políticas se han hecho. En este país no hay bloqueo político. No hay bloqueo, o no hay bloqueo por parte del Partido Socialista, porque yo tampoco tengo que hablar por los demás ni responsabilizarme de ello. El Partido Socialista fue en una investidura cuando el primer partido en votos, que fue el Partido Popular, declinó hacerlo. Nosotros fuimos a una investidura y propusimos una alternativa que fue rechazada mayoritariamente. De acuerdo, fue rechazada, pero era una posibilidad. Nosotros en estos momentos, después del fracaso de Rajoy en su investidura, estamos volviendo a plantear que los partidos del cambio tienen que ponerse de acuerdo y que tiene que dejar de haber vetos radicales entre Ciudadanos y Podemos, si es que de verdad son dos partidos nuevos y son dos partidos de cambio, para poder llegar a un entendimiento en una fórmula que no se sabe cuál tendría que ser, ni qué fórmula de gobierno, ni qué fórmula de programa, ni qué fórmula de ejercicio político, porque eso es lo que habría que discutir y habría que pactar. Entonces, el bloqueo es cuando uno dice no a todo y no ofrece nada. Nosotros estamos ofreciendo. Que eso hay quien cree que no es razonable porque hay otro que saca más votos. Muy bien, eso entra dentro del pluralismo político. Yo acepto esa visión, acepto intelectualmente esa visión, pero desde el punto de vista político, ¿a quién me debo yo? ¿A quién le tengo que proteger y que defender? A los que nos han votado.
porque ellos son los que nos dan la posición política y con ellos hay un contrato político que es un programa electoral y que es una actitud si política. me permites, la contestación a la que acaba de exponer Charlie es: igual hay una reválida, un examen en próximos meses y los ciudadanos le dirán al Partido Socialista si lo que está haciendo está bien o está mal. De momento tenemos la referencia de algunas encuestas y parece ser que la mitad de los votantes del Partido Socialista entienden que sería mejor para el país, no sé si para el partido, pero para el país, que apoyaran un gobierno y a continuación hicieran oposición. Y hay una pequeña quiebra en la exposición de Charlie, y es que dice, no, para que Rajoy haga... No, pero si es que luego hay que legislar desde el Parlamento. Si uno gobierna apoyado en mayorías parlamentarias. Quiero es el decir... mensaje de Rivera, un poco. Bueno, pues... A ver si los de los partidos nacionales me dejáis meter un poquito baza, porque me estáis dejando un poquito, como estoy esquinado, me estáis dejando un poco. Mira, primero, parece que los que somos de partidos, porque yo pertenezco a un partido y Charlie también, parece que hablamos como una especie de robots que nos dan cuerda en la sede del partido y decimos y repetimos como monitos de repetición las cosas. Luis, no es así. No, yo también, bueno, perdona, es lo que has dicho. Poco, es lo que has dicho. Yo también hablo como ciudadano que analiza y escucha y sobre todo habla en campaña, que estás mucho más tiempo en la calle proponiendo programas. Estoy diciendo que intento hablar más como si estuviera en una barra de un bar yo también en una exposición oficialista. Estoy intentando hablar en la barra de un bar. Cada uno claro, yo también. Y no puedes quiera. condicionar que los demás parece que somos, insisto, monos repetidores de unas consignas que nos han dado no se sabe dónde. Mira, y cuando yo hablo, también hablo de cosas que escucho, pero también de lo que yo pienso personalmente. Y pienso que independientemente, vuelvo a decir, sin decir quién es el culpable o no, que hay un bloqueo institucional y político en España, eso es, vamos, eso es del libro. Llevamos 10 meses sin gobierno, luego no se ponen de acuerdo, luego hay un bloqueo. Se ha bloqueado. Y eso no es bueno para un país. Y además, si os fijáis, hemos terminado por hablar de las elecciones de Madrid. Mira, hay un intento de trasladar toda esa tensión a las elecciones vascas. Y yo, desde luego, intentaré, y el PNV también, salvar esa situación y decir, aquí estamos hablando de lo nuestro. Y también, ya que vas a las encuestas dicen que los vascos están bastante satisfechos con cómo van las cosas en el País Vasco y bastante insatisfechos de cómo van las cosas en España. Luego hay una diferenciación clara del propio ciudadano que está marcando las diferencias. Y nosotros queremos seguir marcando esa diferencia. El día que España se desbloquee, pues adelante y estupendo. A nosotros nos va a afectar, lógicamente. Formamos parte del Estado, nos guste o no nos guste, y por tanto nos afecta lo que esté ocurriendo allá. Pero ahora estamos hablando de quién va a gestionar y cómo se va a gestionar y con qué programa se va a gestionar Euskadi los próximos 4 años. Eso es otra cosa. Lo que ha ocurrido es que los líderes de los grandes partidos, en su situación de bloqueo, pretenden jugar a desbloquear viniendo a unas campañas electorales aquí o a Galicia y hablando de su libro de allá. Y nosotros queremos hablar de nuestro libro de aquí, que es el que nos interesa. Pero no repito consignas, no repito consignas. Tengo vida propia, Luis, más allá del partido tengo vida propia, como tengo vida propia más allá de mi familia o más allá de mi cuadrilla de amigos. Tengo vida propia y aquí digo lo que pienso, no lo que piensan otros por mí. Una cosa sobre las encuestas, porque también a veces sobre esto se sacraliza mucho y se olvida lo que ha pasado muy recientemente, y es el bochorno en torno a las elecciones del 26 de junio, donde en cadenas de televisión, en cadenas de radio, en prensa escrita, periodistas de renombre, con proyección importante en la vida de la comunicación, aceptaron, reconocieron, incluso confesaron haber publicado encuestas no realizadas, haber publicado datos que se los habían inventado al calor de otros datos que habían ido recibiendo de quien se los hubiera suministrado. A mí me parece que este es un asunto realmente grave, porque las encuestas aparentemente y probablemente en la realidad tienen la intención de marcar cuáles son las tendencias, y probablemente y seguramente lo que hacen es influir en el ánimo de los ciudadanos y las ciudadanas, porque si la tendencia parece que va por aquí, pues esto puede llevar a los ciudadanos a pensar que hay que corregirlo
cogiendo la dirección contraria, o hay que apoyarlo, porque es lo bueno, cogiendo esa misma dirección. Yo, por tanto, pediría muchísima más seriedad, más rigor y más responsabilidad a la hora de hacer las encuestas. Y sugeriría que alguien fuera estudiando la posibilidad de las encuestas como un elemento influyente sobre la opinión pública, tuviesen su registro y tuviesen su contraste y tuviesen su evaluación. Por poner un ejemplo importante, aunque sea distinto y los ejemplos no se discuten, sino que pueden ilustrar mejor o peor, cuando las agencias de calificación económica valoraban este país, influían muchísimo en la capacidad para obtener créditos, para saber a qué coste había que pagarlos, y nos hicieron muchísimo daño. Y luego se demostró que muchas de esas agencias de calificación fallaban más que una escopeta de feria. Con las encuestas pasa exactamente lo mismo. En las últimas elecciones a nosotros no nos daban representación, en las del 26 de junio, ni en Álava ni en Vizcaya, y obtuvimos en los dos. En las anteriores no nos daban en Álava, y también lo obtuvimos, y durante mucho tiempo, durante toda la campaña electoral, tuvimos que soportar a unos medios de comunicación que, basándose en esas encuestas que no nos daban, hablaban de nosotros lo peor. Y esto es muy serio y muy responsable, y aquí nadie luego asume responsabilidades ni da cuentas de ese trabajo hecho de manera nefasta. Por lo tanto, en fin, las encuestas, si alguien quiere tomárselas como un punto de referencia, me parece bien, pero vamos a dejarlas también en el lugar que están hoy, y es un lugar, yo creo que de bastante desprestigio. ¿Quieres decir algo, Luis? No, pues que efectivamente las encuestas... No, porque no quiero decir que el debate, yo era un posicionamiento respecto a desde qué punto de vista entiendo yo que tenemos que adoptar aquí, pero bueno, me parece legítimas las posiciones de cada uno. Y, hombre, estoy convencido, eso sí, Javier, que lo que estás diciendo no es porque te han dado la consigna, la cuerda, es porque crees en ello. En eso no tengo ninguna duda, quiero decir, pero no hablamos lo mismo, en fin. Vuelvo a insistir, en la cuadrilla de amigos, no por el tipo de lenguaje, sino por lo que decimos, ¿no? Entonces yo creo que el ciudadano probablemente lo que sí está cansado quizás es de cierto oficialismo, ¿no? Cuando dicen, oiga, están cansados de la campaña. Hombre, pues probablemente estoy cansado de escuchar siempre lo mismo. Hágame alguna novedad, introdújame factores, porque, pues, mire, usted es que ya me lo sé, el ciudadano, la gente es muy lista. Y entonces dice, oiga, cambiemos un poco, maticemos o repetir lo mismo 17 veces, pues bueno, igual es efectivo en determinados casos. A mi entender, no. De cara a los espectadores que sigan esta tertulia, si es que además en esta tertulia no sirve de nada venir con ideas, porque nuestro amigo el señor Cabezas siempre nos cambia todo a la hora de ponernos a hablar, con lo cual aquí hay barra libre. En ese caso hoy, Hoy es bastante también, porque siempre parece que vamos a ir por una línea y nos la cambias, con lo cual espontaneidad pura y dura. Tenemos que improvisar. Yo estoy cumpliendo si me parece bien, yo prefiero eso. Yo me apunto, es una adulación acertada. Bueno, no sé, lo va a tomar como un piropo, lo hace como tal. ¿Cómo valoráis el tema de que al final, la inhabilitación de alguna forma de Arnaldo Otegi, cómo creéis que puede influir en un momento determinado en el resultado de esas encuestas de las que hablamos, cogidas con pinzas, a unas más que otras cocinadas, otras ni tan siquiera cocinadas, como bien apuntabas, Charlie? Pero ¿cómo veis, cómo creéis que puede influir la inhabilitación de Arnaldo Otegi? ¿Cómo lo vivís? Y sobre todo, ¿qué percibís de la calle? Sobre todo vosotros estáis más en la calle que nosotros dos, ¿no? ¿Cómo lo veis? Conociendo ese mundo y cómo son, el poquísimo ruido que han hecho con la inhabilitación de Arnaldo, de la que además, en este caso, mi partido, pero yo también, hemos pensado que es injusta, que ni siquiera tenía que haber existido el caso Batea-Lagune, pero que al mismo tiempo creo que una vez ocurrido, adelante, seguimos. Ni ellos mismos han planteado en mayor conflicto y han continuado la campaña con el propio Arnaldo y con las otras cabezas de lista que tienen en los tres territorios. Creo que pues el efecto, en cualquier caso, para ellos pudiera ser positivo, en el sentido de sacar algo de ventaja sobre esa inhabilitación, sobre la injusticia que ha podido ocurrir,
pero ni tampoco va a ser algo enorme ni les va a llevar al agujero, sino que bueno, va a ser neutro con unos ciertos aspectos positivos. Insisto, sobre todo viendo la propia reacción de la coalición, que ha tenido, ha tenido una reacción de 24 horas, un poquito de salir en los medios y adelante con el tema. Sí, no ha habido en ese sentido, curiosa, sí. como mucho, sacar un poco de ventaja de esa injusticia provocada sobre su cabeza de lista inicial. Bueno, no queráis, en primer lugar, respeto las decisiones de la justicia y, por lo tanto, una vez que se ha producido, pues acepto ese resultado. Como corresponde además en democracia y en un país que tiene sus garantías democráticas, en última instancia en la tutela de los tribunales. Yo creo que Arnaldo Otegi no es ni un héroe ni un ciudadano ejemplar. Por lo tanto, a mí lo que más me sorprende es tanta publicidad sobre Arnaldo Otegi. No creo que haya tenido a lo largo de la historia una gran obra como para ser protagonista de una vida y de una política edificante, ni mucho menos. Y por lo tanto, bueno, pues él está pagando las consecuencias de una parte de lo que ha hecho y de una parte de lo que ha defendido y de lo que ha protegido, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no tiene por qué tener un peso específico sobre el resultado de las elecciones, sino que, bueno, pues es una parte de la historia que yo creo que con el tiempo se convertirá en pura anécdota. Yo coincido un poco con lo que dice Charlie. Había una visión jurídica desde el principio en la línea de que al final ha resultado así. Incluso, bueno, un catedrático de Derecho Administrativo de Guipúzcoa, de la UPV, no sospechoso, ha coincidido, sin dudarlo, en que no tenía, vamos a decir, la capacidad jurídica para poder presentarse a las elecciones. Efectivamente estaba inhabilitado y todos los tribunales o los estadios, primero administrativos y luego jurídicos, han coincidido en que no podía presentarse. Bueno, la conclusión es, oiga, esto parece que ya desde enero podía intuirse. Luego igual la presentación de Otegi pues era, incluso ahora que hemos sabido que no presentó el pertinente recurso contra la sentencia que le condenaba esa inhabilitación de sufragio pasivo, pues lo que vemos igual es que era más bien algo intencionado. Voy a ver si presentándome, pues bueno, consigo. Yo creo que esa línea de victimismo, que en su momento ha funcionado y que yo creo que probablemente sea uno de los cambios que está sucediendo en España, que el victimismo ya deja de vender. O sea, que ya el ciudadano ya tiene la suficiente información, interpretación, y el que uno se presente, oiga, que aquel es muy grande y es el niño grande que a mí me pega, pues yo creo que eso ya el ciudadano sabe interpretarlo y sabe discernir cuándo eso es verdad y cuándo no es verdad, ¿no? Y yo creo que en esa línea, pues Bildu, que cada vez acepta mucho más las reglas de juego, yo me alegro muchísimo por ello, las acepta en todos los sentidos, tanto en el sentido del respeto a la vida como el respeto a las reglas ordinarias de legalidad, pues yo creo que, bueno, en fin, no ha tenido más remedio que aceptarlo. Yo creo que la izquierda abertzale, su cambio ha sido importante y yo me congratulo de ello, porque eso favorece enormemente la convivencia entre los ciudadanos vascos y dentro de España. Habláis de las encuestas y hablamos de cuanto más menos cocinadas, incluso ese falseo de datos, incluso inventadas, ¿no? Que sí que es verdad que esas declaraciones, además de un periodista, se tiene que haber sonrojado, pero tampoco llegó hasta ese punto, nadie se sonrojó. Pero alguien, es que no recuerdo quién se inventó, ha mencionado Charlie, algún medio de comunicación sí, algunos, no inventarse. A ver, el problema de las encuestas... Yo lo he visto en directo, yo he visto programas de televisión en los que además los periodistas y los tertulianos se divertían mucho explicando, bueno, si no hemos hecho eso, porque no tenemos dinero para hacer eso, si es que cogimos la encuesta tal y le dimos un dinero. Bueno. Yo ahí no entro tanto, pero sí que he oído, cómo se puede cocinar unas más o menos en función de la intencionalidad de las preguntas y sobre todo el enfoque, pero eso siempre decimos. En el momento en que las encuestas se han convertido en agentes activos políticos para buscar intencionalidad, han perdido
digamos, gran parte del valor que podían tener. Pero Javi, pero eso ha sido toda la vida, no es nuevo. Ya, pero seguramente la intencionalidad se ha incrementado. De la sociología que hay detrás de... Porque hasta ahora pesaba mucho, sobre todo, la encuesta electoral, que también era intencional. Y cada medio intentaba forzar a alguien, pero ahora ya son de opiniones sobre lo que va a ocurrir, ¿no? Sobre qué piensan los ciudadanos sobre no sé qué y no sé cuántos. Entonces, a partir de ahí, es toda una intencionalidad, todas tienen mucha intencionalidad, entonces pierden esa objetividad inicial con la que estaban diseñadas. Ya que estás hablando, el PNV se cree las encuestas que ahora mismo se barajan, es decir, se cree lo ese 28-29... Se cree lo mismo que se creen los demás partidos, me imagino, las encuestas, es decir, son encuestas y son... a veces tienen también sus intencionalidades y desde luego lo que no nos vamos a resignar es a pensar que esos son los datos ciertos y que por tanto esto pueda desmovilizar a gente porque piense que esto ya está hecho. La encuesta parece a veces que sacan una foto de que ya está hecho esto, este saca tanto, este tanto y este tanto y por tanto no podemos quedarnos en eso y vamos a trabajar de aquí hasta el domingo para explicar que eso no es así, salvo que realmente al final la gente meta la papeleta del partido que quiera en la urna, ¿no? La pregunta, Charly, la misma para ti, en este sentido. Quiero decir, ¿os creéis ese tipo de encuestas en las que os dan además pues, la mitad, de 16 a 8? Fíjate tú. No las podemos creer, pero no las podemos creer en este caso no como un acto de fe, sino de forma justificada, porque es que todas nos vienen dando un palizón desde hace mucho tiempo y luego a la hora de la verdad los resultados están mucho más equilibrados. Por lo tanto, es evidente que hay en torno al Partido Socialista una posición de algunos encuestadores y muy especialmente de la cocina del CIS para plantear unos resultados que luego no se contrastan con la realidad. Pero bueno, a veces hay que arrear con el viento o con la lluvia y otras veces pues hay que arrear con las encuestas. Y luego el gobierno vasco, quiero decir que todas las instituciones... sí, curiosamente son iguales. Y además, casualidad. Curiosamente las dos fueron iguales y una pasó un día y la otra al día siguiente. Y no sé si las malas o las buenas lenguas dijeron, este es un guiño que ha hecho el CIS con el PNV y le ha filtrado la información para que... Y bueno, esto que se suele decir, venga, yo te doy la posibilidad de ser el primero en dar la encuesta y luego yo, como voy con más datos, ya me cubro. Menos mal que lo ha dicho con una sonrisa, porque le tienes que pasar a la sección de cuentos, no sé si de cuentos infantiles o de cuentos para adultos, fabulados, porque... Pero digamos que por ahora ha puesto un toque de humor. Bueno, bien, yo en ese sentido, vamos a ver. El problema de las encuestas... Ni que el CIS fuera tuyo. No, si o sí lo es. No todos los días. Mira, yo soy licenciado en Derecho y no tengo nada que ver con... Digo del PP, con encuestas. No, quiero decir que yo espero unos resultados algo diferentes de las elecciones al País Vasco respecto a las encuestas, que voy a decir, en este caso casi todas están coincidiendo, escaño arriba, escaño abajo, que es muy difícil. Yo las de Álava no me las creo, yo viéndolas comparativamente con las de otros años, o sea, vamos a ver, lo que no te pueden dar las encuestas ni te van a dar nunca es 2 escaños arriba, 2 escaños abajo, digo, por lo menos a nivel global y a nivel territorial, pues incluso son 25 escaños por provincia, que es muy diferente a 4 escaños. Yo creo que las encuestas tienen una dificultad. Primero, los ciudadanos, un poco por ese ambiente general, yo creo que no contestan de forma natural a las encuestas, sí contestan. Y eso lleva a la conclusión o a la consecuencia de que las encuestas tienen que ser cocinadas. ¿Qué significa? Que como les salen unos determinados resultados, dicen, oiga, esto no puede ser verdad. Y entonces los estiran o los encogen, porque la experiencia anterior le dice, esto no puede. Y entonces, en ese estirar, voy a poner un ejemplo, la confesión de voto al Partido Popular en encuestas es mínima, pero... ¿Por qué? Pues porque hay la gente que vota al Partido Popular por las razones que fuere, igual específicamente en el País Vasco, de forma más acentuada, no confiesa de forma natural. Que vota al Partido Popular. Eso es. ¿Por qué? Bueno, pues porque no le interesa. Hasta antes de ayer aquí, igual puedo asociar al Partido Socialista, mataban a la gente por defender unas determinadas ideas políticas.
bueno, eso ha dejado unos determinados pozos y, por lo tanto, yo creo que no es un tema de confección de encuestas, sino que el encuestado, en fin, contesta de una forma hasta retorcida, a veces alambicada y a veces no contesta. Y entonces los sociólogos que confeccionan las encuestas se ven obligados, en fin, a retocarlas. Y en ese retoque luego pues resulta que, claro, acaba... no a retocarlas, a interpretarlas. Bueno, sí, interpretar. pero claro, pero igual hay gente que le han llamado y le han dicho, Charlie, oiga, hay gente muy predispuesta a decir, sí, yo quiero confesar mi voto y además quiero... y hay otra gente, probablemente ¿Creéis esto que dice Luis? ¿Crees que la gente yo creo que hay algo de eso. Por lo tanto... Sí, yo creo que sí. por lo menos en el Partido Popular yo siempre he tenido la sensación de que... sí, Partido Popular no es un ejemplo bueno para el País Vasco, sí. Me refiero. No, el Partido Popular en todas partes. Sí. Y ya no voy a hacer ironía de por qué la gente no confiesa que vota al Partido Popular, pero en cualquier caso sí parece que es cierto. Y también, ya te he hecho un apunte aquí de por qué. Y también es cierto que en las últimas encuestas el Partido Socialista también salía un poquito más abajo de lo que realmente luego salía. También el surgimiento de Podemos, de Ciudadanos, han sido un efecto... Han dividido mucho el voto, está claro. Aparte de dividir, parecían como los nuevos, los frescos, los modernos, los tal. Ya son más casta que los anteriores, pero bueno. Y producen más declaración de voto. Y entonces la gente parece como que es más moderna si dice que yo voto a Podemos, pero luego voto al PSOE, o digo que voto a Ciudadanos y luego voto al PP. Quiero decir que sí hay un efecto mimético, de una cierta modernización del ciudadano que dice, pues yo sí, yo soy de los modernos, pero luego a la hora de poner la papeleta en secreto, pues no lo es tanto, ¿no? Pero bueno, eso seguramente también es otro efecto que se ha producido, pero poco a poco se volverá otra vez al anterior y sí está. De hecho, donde más hierran con el Partido Popular y con el Partido Socialista son las famosas israelitas, las de a pie de urna. Porque esas sí que no son secretas como las encuestas que hacen, las entrevistas que hacen para las encuestas normales, ahora las preelectorales. Esa es, según sale el ciudadano o la ciudadana de la urna, le pregunta a alguien a la salida donde está saliendo también otra gente. Ahí te expones más públicamente, ahí te vas a lo más moderno, Resumiendo, los votantes del Partido Popular pueden pecar votando al Partido Popular, pero nunca se confiesan. Efectivamente. Eso es. Bueno, sí que es verdad, habláis de Podemos, pero Podemos, Carrequín Podemos sí que es verdad que bueno, va a obtener, o por lo menos es lo que le dan las encuestas, entre 14 y 16 escaños, que ahí es nada. Y estamos hablando, y ayer salía también una encuesta, bueno, unos dibujos, ¿no? Con estos datos, unos dibujos que son muy significativos, ¿no? Para alcanzar esos 36, ¿no? 38. Las casualidades que se tienen que dar, o por lo menos los pactos que se podrían llegar a dar, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y son curiosos, ¿no? Porque estamos oyendo mensajes, y, hemos oído a Arnaldo Otegi no hace mucho, hace unas horas concretamente, en el que hace una apuesta clara para que Podemos, Euskal Herria Bildu y PNV vayan de la mano para, bueno, conseguir ese objetivo de poder poner encima de la mesa el derecho a decidir, ¿no? De alguna forma, ¿no? Que es una de las opciones. Pero bueno, el dato dice que la inmensa mayoría de los votantes prefieren un pacto socialistas, Partido Nacionalista, por la estabilidad de alguna forma, ¿no? ¿Cómo veis ese después del 25S? Y con estos números, ahora sabemos que estamos en esas hipótesis que todo el mundo baraja, En política también existen las ocurrencias y también existe la ansiedad. Y entonces, bueno, pues hay quien quiere comerse la paloma sin haberla cazado. Y lo que suena a veces atópico, yo creo que es, primero, muy verdad y, en segundo lugar, muy respetuoso con el acto que vamos a celebrar, que es el de unas elecciones. Uno no puede confeccionar una idea de gobierno o una idea de gobernabilidad si
no cuenta con el resultado. El resultado es determinante. Y efectivamente, en una sociedad en la que el corte está en 38 y a ese 38 caben muchas sumas, pues las especulaciones pueden ser todas las que se quieran. Ahora bien, a la hora de la verdad, lo que sí ocurrirá es lo que ocurre siempre, que hay partidos que estamos dispuestos a asumir responsabilidades políticas, siempre que estén próximas, cercanas a nuestro planteamiento ideológico y programático, y que hay otros pues que se habrán hinchado de decir cosas en campaña para luego quedarse en la tribuna, porque tomar decisiones y mancharse en política a veces es muy duro, cuesta mucho y hay mucho esteta, sobre todo en los partidos nuevos, como estamos viendo. Yo rápidamente decir que también Idoia Mendia en el mes de abril sugirió o dijo claramente la posible coalición Partido Socialista Podemos-Bildu, que yo creo que no gustó, ni desde luego en Madrid no gustó esa línea en aquel momento. No lo han vuelto a repetir. Luego yo creo que igual, en fin, es una posibilidad que no sé si estará todavía en la cabeza de Idoia Mendia. Pero yo creo que todos los partidos que concurren, y también ahora Bildu, están dispuestos a, vamos a decir, a pactar y a ocupar posiciones de poder. Bueno, de poder no entendido en el mal sentido, sino a compartir responsabilidades de gobierno. Igual Podemos pueden ser los únicos que por su inexperiencia pudieran estar un poquito más lejos, pero yo creo que claramente Bildu ya, en fin, ha dado un salto. Y está dispuesto a jugar en ese, vamos a decir, en el terreno del poder institucional compartido, que hasta ahora, pues yo creo prácticamente, salvo apoyar leyes, en Guipúzcoa gobernó durante 4 años, fue un desastre la Diputación y el Ayuntamiento de San Sebastián, así les castigó la ciudadanía. Yo creo en ese sentido que todos son responsables. Y Podemos probablemente, digo que están dispuestos a ser responsables y por lo tanto el juego político va a estar muy abierto. Lo que habrá que ver luego es lo que realmente hacen, y eso es lo que tiene que interesar a los ciudadanos. ¿Estos qué política van a hacer? Y en este juego entran las declaraciones de Alfonso Alonso ayer, concretamente, diciendo Bueno, que él espera, y ellos esperan, el Partido Popular espera, evidentemente, que haya un buen resultado para que se tenga que contar de forma obligatoria con el Partido Popular. O sea, tampoco se creen estas encuestas, que deben estar más resultados. Y Arnaldo Otegi quiere un gobierno a la Navarra, cuando aquí no estamos en la situación de Navarra. En Navarra se trataba de quitar décadas históricas de UPN. Es decir, cada uno está especulando sobre lo que pueda ocurrir. Yo estoy más con lo que ha dicho Charly. Vamos a esperar a los resultados. Las encuestas no pueden conformar posibles coaliciones, ni definirte sobre posibles coaliciones. Vamos a esperar al resultado real. Yo quiero recordar que esta legislatura que acaba de terminar, el PNV ha estado solo con 27 parlamentarios de 75 y con un acuerdo presupuestario con el Partido Socialista. ¿Vale? Con 27, toda la legislatura, haciendo acuerdos aquí y acuerdos allá. Podemos ya ha dicho que prefiere ese sistema de acuerdos puntuales. Bildu ha dicho que, mira, nosotros, desde luego, creo que hasta el día 25 de la noche y hasta el día 26, donde se sabrá ya la foto fija de lo que hay y empecemos a hablar uno con uno y todos con todos, hasta conformar esa mayoría que pueda dar, y que no tengo ninguna duda se va a dar una mayoría estable para este país, con bastante, creo que además con bastante agilidad. No podemos definir eso, porque todo depende de los resultados reales. Las encuestas no son resultados reales, son especulaciones sobre los resultados. Una frase para una apreciación. Cuando Idoia Mendia hizo aquella referencia, la hizo en un contexto en el que llamaba la atención sobre el Partido Nacionalista Vasco, en el sentido de que no dé por hecho que siempre va a tener un protagonismo si no se lo trabaja. Yo ahora redundando la expresión, recuerdo una expresión que había en la época de la apertura, el final del franquismo, que decía una actriz: yo solo me desnudo si lo exige el guión, pero lo exigirá, ¿verdad? Quiero decir que dice, oiga, mire usted, que yo voy a pactar con usted, pero en fin, tómeme en serio. Oye, una pregunta rápida, pero para acabar, y muy rápida, a modo titular, prácticamente, porque no tenemos más tiempo, sí me gustaría. ¿Veis la ciudad, veis a Vitoria-Gasteiz más sucia o no? Depende. O muy dejada, como dicen con el tema de los jardines. Depende. Que está, Hay zonas que se nota un mayor deterioro que en otras.
en parte porque hay muchas zonas verdes que están muy descuidadas, que no tienen el mantenimiento adecuado, pero yo quisiera hacer una apelación y una apreciación al conjunto de la ciudadanía de que la limpieza no es solo una cuestión de los servicios de limpieza, sino es también una cuestión de educación y de comportamiento del conjunto de la ciudadanía. Esto es lo que ha dicho Iñaki Brusilla, y ya lo lleva diciendo semanas, constantemente, hablando un poco del momento realmente, cívico. si a mí leo noticias en los periódicos y oigo, pero yo realmente en mis paseos por las calles, salvo puntualmente, y ahí lo digo un poco con lo que ha dicho Charlie, por ejemplo, la Plaza de la Virgen Blanca, un sábado de la noche, está asquerosa, pero no está asquerosa porque no se limpie, sino porque se ensucia conscientemente. Es decir, que creo que falta un gran programa de educación cívica, ambiental, para que la gente sepa que no podemos volcar todo en la administración pública, toda la responsabilidad, gran parte sí, pero que también nosotros somos responsables de que las cosas se hagan mejor. Pero en cualquier caso, yo particularmente no noto. Yo, desgraciadamente, tengo que decir que la ciudad está más sucia que antes, y creo que la culpa es que no hay un equipo de gobierno con la dimensión política y la dimensión de personas para que lo cuide. Es una ciudad en la que hace 3 días hubo desahucios y en la que hay mendigos en las calles. Por lo tanto, aquella plataforma Gora Gasteiz y el cambio creo que no se ha producido y creo que tiene culpables. Bueno, hay un tuit que hace público Irabasi, lo hizo ayer, en el que dice que el Ayuntamiento tiene sin gastar 325.000 euros para las zonas verdes, según presupuesto en el Ayuntamiento. Mañana estará el alcalde con nosotros, mañana le preguntaremos también por esa comparecencia que tiene el jueves para hablar concretamente del desahucio, de lo que pasó en el desahucio en Salburua esta semana, el lunes creo que fue, ¿no? El lunes fue el día del desahucio. Bueno, pues hablaremos con él. Si le queréis trasladar alguna pregunta, se la traslado, o sea, con toda tranquilidad. Bueno, gracias, de verdad, este reencuentro, y sinceramente daros las gracias, porque... Yo, si me permites, sí, claro que sí. La pregunta, ¿por qué la plataforma Gora Gasteiz no ha salido a protestar contra el desahucio? ¿Es una pregunta para el alcalde o para ahora? Para que, a ver qué piensa él. ¿Por qué cree que aquellos que le apoyaron fervientemente ahora no han salido en contra de la El apoyo fue de la situación? Te lo recuerdo, no fue de la plataforma. La plataforma Gora Gasteiz apoyó, a mi entender, claramente la postulación de Urtaran. Hombre, estaba José Ángel Cuerda, que es su padre político. Pero yo creo que ahí te confundes. Yo creo que la plataforma nace por un movimiento en contra de una forma de hacer política un tanto dudosa. Otro día hablamos de la plataforma Gora Gasteiz y de su representatividad. Hablamos de ella, encantado. Luis, gracias. Muy bien. Gracias, y de verdad, gracias, Pachi. Charlie, perdón. Gracias a ti. Charlie, perdona. Gracias a los tres, os espero el martes que viene aquí, ¿vale? Muy bien. Nada, hasta aquí, este 2.5 Gasteiz. Simplemente este debate intenso e interesante, cuando menos. Mañana los esperamos aquí en estas horas en NVTV. Agur.